desde la Cátedra de Flamencología, agradeceros vuestra presencia. Sabemos que la situación que desafortunadamente vivimos hoy día no es la más idónea, pero bueno, por eso mismo quiero daros las gracias por haber acogido de esta forma estas jornadas, estas primeras jornadas que hemos hecho en la recuperación de la Cátedra de Flamencología. Y bueno, dar las gracias también a la familia de Manolo, a todos los que habéis venido, porque sé que además era difícil, en Madrid había cierre perimetral, no era sencillo venir. Estoy muy contento que hayáis podido venir y estar aquí. Antes de empezar el acto, me gustaría dar las gracias a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí y con esa exposición que va a estar abierta hasta finales del mes de febrero en el Centro Andaluz de Flamenco sobre la figura de Manuel Ríos Ruiz, que inauguramos ayer a mediodía. Quería darle las gracias, antes que nada, a la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, a Mercedes, que nos acompaña hoy, y a José María, por haber confiado desde el primer momento en el proyecto de la cátedra que presentamos. Estuvieron ahí desde el primer momento y la verdad es que todo han sido facilidades para que, gracias a Dios, hayamos empezado a funcionar. El siguiente paso, y gracias también a ellos, va a ser un nuevo número de la revista de Flamencología que presentaremos seguramente a principios del año que viene. También quería dar las gracias al Instituto Andaluz de Flamenco, que nos ha apoyado también a la hora de poner en marcha esta iniciativa desde el primer momento, a las bodegas Lustau, sobre todo, por cedernos estas instalaciones y darnos todo tipo de facilidades para que pudiésemos desarrollar el acto a pesar de las dificultades que tenemos hoy día. Y al Tabanco El Pasaje, mi amigo Antonio Ramírez, que siempre está ahí en las duras y en las maduras. Antes de que se me olvide también, quería dar las gracias a Daniel Diosdado, que ha sido el encargado de confeccionar este maravilloso cartel en honor a Ríos Ruiz, que creo que ha captado muy bien todo lo que es la esencia de Manolo y de su legado, ¿no? A Alberto Solís, que lo he tenido martirizándole para montar la exposición, a un compañero de trabajo que me ha hecho un cable muy grande. Y también quiero dar las gracias a Ana Tenorio, porque es el documentalista del Centro Andaluz de Flamenco, porque incluso hemos torpedeado sus pequeñitas vacaciones, pero ha estado ahí dándonos su apoyo y eso la verdad es que se lo agradecemos de corazón. Antes de empezar, esta mañana nos hemos despertado con una mala noticia para el mundo del flamenco, el fallecimiento de Juan Parrilla, de Juan Fernández Molina. Desgraciadamente el COVID sigue acumulando víctimas y bueno, hoy nos ha dejado sin una de las guitarras más señeras y más significativas del flamenco de Jerez. Antes de empezar por eso y en su honor, me gustaría que por favor le diésemos un aplauso en reconocimiento a Juan Parrilla. Pues sin más, vamos a empezar el acto. Voy a ceder la palabra a nuestro secretario y miembro de la Cátedra de Flamencología de Jerez. Él mejor que nadie conocía la figura de Manolo porque había convivido con él durante su etapa en la cátedra y bueno, qué mejor que mi amigo Manolo Naranjo para que nos desglose un poco lo que ha sido la figura de Manuel Ríos Ruiz y todo su legado. Muchas gracias. Manuel Ríos Ruiz vino al mundo en la Casa del Horno, en la calle Juan de Torres, en pleno barrio de Santiago, en el año 1934, el mismo año que otro gran poeta, novelista y músico, Leonard Cohen. Dice el cantautor canadiense que la poesía de la que se nutrió y que nos legó Manolo es solamente la prueba de que hay vida. Si tu vida se está quemando bien, la poesía no es más que la ceniza. La obra de Manolo Ríos Ruiz es primordialmente autobiográfica. En ella se interpela a la verdad en cada palabra, soportada sobre una versátil variedad temática que está entrañada en las vivencias, a través de las cuales ilumina lo cotidiano y testimonia su particular visión del sentir bajo andaluz. Aquí, si cabe, conviene recordar los primeros versos de su poema Señal y Fe,
de un conocimiento indeleble. Allá por los años 50 y últimos del siglo que fenece, cuando más frecuentaba tabancos y bibliotecas y me creía un simposio entero, a la búsqueda audaz de algún destino liberador y rutilante, un tal Simón Latino me presentó en mi casa desde las Américas, a quien parecía ser la esencia de un hombre cuajando su pábilo. Francisco Umbral dice que el primer gran acierto de Ríos Ruiz ha sido desplazar la pasión andaluza del paisaje al lenguaje, de la historia al idioma. Los hermanos García Lázaro dicen en su blog, En torno a Jerez, que con la fuerza de sus palabras, como si de un torbellino, de una corriente torrencial se tratase, Ríos Ruiz concita los nombres de parajes y rincones de nuestra campiña, tratando de congregarla toda con su apasionado verbo. Y así, en su poema, vuelve a esa retahíla de lugares de cortijo, de pagos, de viña, a ese alarde enumerativo de regusto unamoniano, en palabras del poeta José Lupiáñez, estudioso de su obra. En su memoria alucinada, cita, dice Manolo, y también aparece en otras obras suyas, al Cortijo de Fría, en el que su padre trabajó y al que ayudaba en su niñez en los trabajos del campo. Decía Manolo, José Junquera era el casero del Cortijo de Fría, allá en los años 40 y tantos. Estaba casado con Anica Montoya, hermana de la Bolola. Era un bizcocho como persona, un gitano señor de Santiago que admiraba a Venturita y a Miguel del Pino, a Manolo Caracol y a Melchor de Marchena. Cómo sabía que me gustaba leer cuanto caía en mis manos, me guardaba los periódicos que los señores o sus choferes se dejaban en el salón de las copas, después de las batidas de perdices o de las carreras de liebres con los galgos. Mas lo que mantengo más vivo en mi memoria de la persona de José Junquera es su cante por soleá. Le recuerdo sentado en el patio del Cortijo, al ponerse el sol, cantando en soledad, mandando el cante al cielo con la mano y la mirada. Cual sacerdote ejerciendo un rito, creando un ámbito de solemnidad que a mi espíritu de zagal le dejaba un mensaje lírico y musical emocionante, algo que me injertó cierto sentido de la verdadera hondura flamenca. Por otra parte, Blas Sánchez Dueña dice que en sus aportaciones andaluzas al canon del grupo poético del 50, Paradojas de una marginación, que los análisis de la denominada segunda promoción poética de la posguerra española suelen centrar sus investigaciones en torno a los espacios literarios de Barcelona y Madrid, como polos de recepción, conformación y difusión de las categorías esenciales del género lírico. Poco se habla de la actividad cultural y poética desarrollada en Andalucía, donde surgieron grupos, revistas, iniciativas y críticos que ayudaron a definir los marcos estéticos y doctrinales de las nuevas sensibilidades literarias. Desde esta segunda promoción poética, la llamada por algunos del 60 o también segunda hornada del 50, se estimulaba una nueva concepción de hacer poesía desde la renovación lingüística y rítmica con respecto a las promociones poéticas inmediatamente anteriores y, sobre todo, por la búsqueda de una renovación formal y lingüística basada en el neobarroquismo como actitud estética y visión del mundo. La apoyatura del poema en elementos culturales previos, procedentes de la historia, la mitología, la literatura o el arte y hasta el costumbrismo. Los primeros escarceos de Manolo Ríos Ruiz con la poesía los tiene a los 21 años. A finales de los 50 toma contacto con otros jóvenes que tienen su misma inquietud literaria y dirige la venencia del grupo Atalaya, Calandria y Tina, colección lírica. En esos primeros años 60 crea el Club Internacional de la Poesía. A través de esta entidad toma contacto con personalidades del mundo literario, especialmente con poetas cercanos geográficamente como los hermanos Murciano, de Arcos de la Frontera,
y con Julio Mariscal Monte, con el que mantiene una interesante correspondencia epistolar. Desde Arco y desde Paterna, en su exilio interior, Julio le pedía a Manolo que le pintara algo porque quería decorar y compartía con él esos libros que estaban en ese momento en auge y redescubrían y descubrían a nuevos autores, a nuevos intérpretes. También se tiene presente a Ángel García López, con el que también mantuvo correspondencia, con Leonardo Rosaíta o el recientemente desaparecido y compañero Juan de la Plata. Muchas de esas cartas en las que aún están en la cátedra nos dicen esa relación que tenían Juan de la Plata y Manolo, y durante largo tiempo Manolo compartió las cuitas de lo que iba sucediendo en la cátedra y animaba a Juan en su devenir diario y al mismo tiempo intentaba corregirle lo que él tenía desde la perspectiva de fuera. Manolo, si en algo se caracterizaba, era por su perseverancia, y eso lo puso en práctica en el Club Internacional de la Poesía en Jerez. Quiso traspasar el umbral de lo local, invitando a poetas de diversas condición y estética, sin tener en cuenta sobre qué modelos desarrollaban su obra. Lo importante era desnudar la poesía en aquel tiempo. Por ello, muchas voces se le animaron a seguir en esa divulgación de la poesía, como la de Concha Lagos, de Ediciones Ágora en Barcelona, la de Ricardo Molina, desde Córdoba, la de Gloria Fuerte, quien desde Madrid le alentaba con su particular manera de decir las cosas. Decía en una carta dirigida a Manolo Río Ruiz por parte de Gloria Fuerte: a Manuel Río Ruiz, querido poeta, encantada de asociarme con vosotros y colaborar en vuestras publicaciones con mi poesía y en mi Madrid con mi propaganda. Os mando 4 poemas por si los quiere trinar vuestra calandria o publicar alguno en vuestra antología. Eso sí, lo de las 50 pesetas de cuota anual irá más despacito, si me fiáis. ¿A quién se le ocurre pedir a un poeta? Peor, a una poeta, 50 calas, de repente. Es algo como pedir a una monja un bisonte. Y ahora más en serio, te felicito, os felicito por vuestro empeño, porque la poesía se lea más, y te deseo y profetizo éxito. Envío un cariñoso saludo a todos los poetas de ese simpático y bello trozo de Andalucía, y a ti especialmente te felicito por el regalo de tus 2 libros buenos, sobre todo El Laurel y los Días. No conozco nada, me parece, de Pérez Celdrán ni de Esteban Pino Romero. Si me queréis enviar algo, me gustaría. Este verano, si Dios quiere, me voy a los Estados Unidos y quiero hablar de los jóvenes poetas españoles. Por favor, no me escribas tan serio ni me llames señora doña. Que la paz, el amor y la poesía sea con todos nosotros. Gloria Fuerte. Por esos años cofunda la Cátedra de Flamencología y pone en marcha un programa radiofónico dedicado a la poesía llamado Bodega de la Luna. De él tuvo conocimiento Gerardo Diego, quien agradeció la inclusión de sus poemas, así como Leopoldo de Luis. Pero sin duda alguna es de alto interés la reflexión que hace Gabriel Celaya, quien por una parte agradece la atención y la simpatía con que se ha hablado de Mazorca, obra del año 1962. Y por otra parte aprovecha para agradecer doblemente, dice Celaya, porque hay quien ha armado muchos líos con ciertos pronunciamientos míos que iban no contra la poesía andaluza, como sería posible, sino contra ciertos y muy determinados poetas andaluces madrileños que no sé por qué la han tomado conmigo. En fin, estas bobadas pasan y la poesía queda con su verdad honda de los hombres, sin frontera ni tiquismiquis. Un abrazo grande, Gabriel Celaya. En el año 1963 comienza una imparable carrera con su primera obra en el mercado editorial, La Búsqueda. En el año 68 edita Dolor del Sur y en el 69 Amores con la Tierra. Manolo se instala en Madrid y dirige la Estafeta Literaria.
A Madrid se fue con lo opuesto y fue recibido con los brazos abiertos. Para mí es de admiración que en un momento determinado de su carrera quiera irse hasta la capital y abrirse camino en el mundo de la poesía a nivel nacional, pero también al mismo tiempo en el mundo del flamenco, porque a partir de ahí es cuando Manolo ya redimensiona su carrera como flamencólogo. Decía que se instala en Madrid y dirige la estafeta literaria. Aunque la capital queda lejos de su tierra, esta permanece en su corazón marcando a fuego gran parte de su obra. Probablemente esa distancia física y temporal no merma aún más, diría acrecienta el vínculo con su tierra, con la tierra que lo vio nacer. Manolo llevaba impreso en su memoria el flamenco y con él se hace acompañar a lo largo de su dilatada carrera, como flamencólogo, como hombre de radio, como columnista, como ensayista, como productor. Hay dos libros muy importantes dentro de la carrera de Manolo Ríos Ruiz. Cuando yo entré por primera vez en el Museo del Arte Flamenco, allá por el año 76, me llamó mucho la atención un libro verde editado por la editorial Istmo, que estaba editado por Manolo Ríos Ruiz, que se llamaba Introducción al cante flamenco. Para mí aquello fue abrirme a un mundo que desconocía. Ya había leído aquel librito de Julián P. Martín, pero este me introdujo en otras esferas de los flamencos. A partir de ahí yo ya me di cuenta de la grandeza de Manolo y de lo grande que era el flamenco. Recuerdo haber comprado ese libro que todavía conservo del año 76. Otro libro importante cuya faena es a la limón, utilizando un término del mundo del toro, con Blas Vega, con José Blas Vega, es el Diccionario Enciclopédico Ilustrado del Flamenco. Hoy sigue siendo un elemento importante en el mundo de la investigación flamenca porque es un libro importante a la hora de acudir tanto en la historiografía como en el descubrimiento de personajes y de intérpretes del mundo flamenco que no estaban a nuestro alcance. Hay que decir que la vida y la obra de Manuel Ríos Ruiz están plenas de poesía y de flamenco. Y no me quiero detener en sus muchos premios porque sería una letanía, que son tantos. Mas yo diría que Manolo, más que un divulgador del flamenco, fue un activista del flamenco. Y lo digo precisamente por esas cartas, por esa correspondencia epistolar que tenía con Juan de la Plata. Quizás habría que detenerse en su manera de vivir, la manera de vivir de Manolo, y en su poesía y en su flamenco, que transita y vaga a través de sus vivencias. Manolo en cada texto retrata, plasma, impresiona todo un universo inmediato, invitándonos a hacer un ejercicio de abstracción continua. Por eso, en este día, nos sentimos más cerca de Manolo Ríos Ruiz por haber llevado su poesía y su conocimiento flamenco hacia esas sensaciones sinestésicas que nos evocan emociones extrasensoriales y de las que otro gran poeta dio cuenta. En colores sonoros suspendidos, oyen los ojos, miran los oídos. En el fondo, puedo decir que Manolo nunca se fue a Madrid, pero nunca se nos fue, porque por eso, cuando uno dialogaba con él, tenía la sensación de que jamás salió de estos predios a la búsqueda audaz, como dice en su poema, de algún destino liberador y rutilante. Solo nos queda decir, gracias Manolo, gracias Tina. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues para nosotros era muy importante sacar poemas de su obra y hemos decidido invitar a una serie de amigos que conocían también a Manolo a recitar varios de sus poemas. Por lo tanto, Rafael,
cuando quiera. Mi admirado Manolo Ríos Ruiz he seleccionado un poema que se llama Tarde de Toros y que él dedica a Vicente el Carnicero, a Juan Lara y a Joselón. Y dice así: sé que esta tarde, Rafael de Paula, amigo, volverás a ponerte altamente de pie como un Lázaro gitano, y los machos apretados te dirán de tus piernas la existencia. Que besarás tu áureo medallón de marquesa enamorada y bajarás la vista lentamente hasta tu sombra entre múltiples clamores. No estaré con los nuestros, con los tacandineros, los hombres del Shirimbiri y la zaranda, los que lloran por ti a lágrima viva cuando en el barrio te festejan. Tú eres su Dios, su otro prendi, un corpus que celebran y las viejas encenderán aceiteras mariposas y crecerán las orejas de los santos. No estaré contigo, Rafael, no al quite de verte con la boca seca y las manos lánguidas y frías. Y sudorosas. Pero te escribo esta carta que leerás cuando pasen infinitos soles. Crujen ya los huesos. Me imagino que te mides los pulsos con las sienes. Sonríes tristemente. Te cercioras de que palpita tu corazón y el reloj continúa. Quisieras, lo sé, no haber nacido para mártir. Se lo preguntas a los arcángeles y no saben qué decirte de ti mismo, de tu causa y razón, pero no ignoras que das tu nombre al cartel de esta tarde. Que te esperan mugiendo en chiqueros con macizos candiles y testudes y fierezas. Caminarás con pie derecho, cuidando la cintura y su donaire, sabiendo que la música es viento de la gloria, que hay mundo y vida todavía. Pensarás que la suerte, diosa esquiva, puede estar difusa a tus ojos, que una tempestad emerge de la arena y arrecia torrencial en tu garganta. Mas tú la sufres, te resignas, respiras con pasión, saludas grave desde el tercio, gritan tu gracia pero no oyes. Tan solo te aferras a la esperanza y pides a los duendes un milagro. Se lo imploras y te recriminan por tus vísceras. Y estallas, te encuentras donde debes, por fe has decidido. Desafías a lo que más temes, abarcas todo cuanto negramente te amenaza. Te aflora una vertical conciencia, te brilla nimbada la cabeza. Mientras perpetúas tu lúcido a la estética, se terzan pétalos, gozas, alcanzas las cimas de tu sueño, justificas tu destino, te recreas en ser hombre, portador aliento de un espíritu, nazareno de arte en el tropel de una apocalipsis. Después, Rafael de Paula, amigo, cerrarás los ojos, vencido e invicto como nunca entre los geráneos. Soñarás otra vez lo que despierto has soñado, como si fuera imposible el estar vivo y que te queden sueños de muerte y caireles por vestir. Y a la luz del crepúsculo volverán a sufrir y a pensar ya en la plaza vacía, concéntrico diafragma de la nada, según el verso de Gerardo, y lleno de voces los tabancos en esa brujería alquimia y misteriosa que te dan el don, el mimbre de alegrar la arcaica y morena pobreza de tu gente, con tu angustia y tu dolor, con la dádiva heroica de tu pena. Rafael de Paula. Ahora voy a tener el gusto de leer un soneto que le escribí a su prolífica cantidad de trabajo
y literario y también periodístico. Se llama Ríos de Tinta Ruiz. He bebido tantas veces en tu río que merece tu cauce este soneto. No tengo como Lope tal aprieto, ya ves que sale el verso a su albedrío. A la segunda estrofa desafío, pues quiero descifrar en el cuarteto por qué es tu río de tinta tan completo y hondo que provoca escalofrío. Han sido más que leídos, perseguidos, los versos de plazuela de los ojos y en la prensa tu crónica diaria. Son por tanto de sobra merecidos los que ahora me salen a manojos, cual reflejos de tu obra literaria. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Continuamos. María del Mar, por favor, María del Mar Moreno. Saltito, ¿eh? Buenas tardes a todos. Bueno, es para mí un honor estar aquí leyendo, bueno, como bien ha dicho nuestro gran amigo Rafael Lorente, una obra tan extensa de don Manuel Ríos Ruiz, una persona a la que tuve la suerte de conocer, de disfrutar, de compartir tantas cosas buenas, del que aprendí tanto. Una persona, permitirme estas palabras, pero me quedo con su generosidad y con todo lo mucho que hizo por el cante de esta tierra y por la cultura de esta tierra, ¿no? Así que con todo el cariño, y también yo sé que él estaría de acuerdo en dedicarle también esta lectura tan emotiva de uno de los poemas para mí maravillosos, ¿no? Porque no solamente Manuel Ríos Ruiz era un gran flamencólogo, una enciclopedia del cante y del flamenco, sino un gran poeta, ¿no? Y he elegido un poema que para mí es bastante emotivo, que se titula Los muertos imposibles, de su libro Juratorio, que fue Premio José Hierro en 1990. Y yo sé que a él también le gustaría que se lo dedicáramos a Juan Parrilla y a toda su familia, porque, bueno, ¿qué os vamos a decir? Lo queremos todo y lo admiramos todo, y nuestro más sentido pésame, y que sirva este poema tan fuerte. Permitirme la emoción, disculpadme, pero me he enterado aquí de la terrible noticia. Así que con todo mi cariño para Manuel, para Juan y para todos vosotros. Los muertos imposibles. Los muertos imposibles se reúnen en consejo y cortejo para hallar alguna vez el camino silente del olvido. Están cansados de las aclamaciones a mansalva y de los lauros atesorados, de las efemérides y los museos. Tanto pábulo les infiere correlativo la sutileza, y una inefable desazón les impide gozar, desnudándose los cielos y los infiernos que les fueron prometidos, para enternecerse en razón de sus débitos y descarríos. Por eso el Cid tiene todavía la espada ensangrentada en vilo y un miedo sobrecogedor de volver a la silla y al caballo. Se relame Séneca continuamente las venas destroncadas y sufre porque nunca puede tragarse la saliva Cordobán. Shakespeare, la mano cansada de extraer rosicleres, escribe y escribe con fango una tragedia inabarcable y diaria. Los muertos imposibles pierden el resuello cada vez que los recuerda algún seminarista. Van de lengua en lengua, creciendo en su epopeya, como los cocodrilos llorando por el agua. A Charles Chaplin, cada vez que se proyecta su imagen capicúa y salteada, le lastima en la tarta el chorro de la luz. Dostoyevski, en un crujido de látigo epiléptico retumbando, cuando alguien lee Crimen y Castigo al son de la carcoma. Con tétricas sacudidas, Beethoven escucha soliviantado los perpetuos arrebatos de sus repujadas sinfonías. Los muertos imposibles penan su desdicha gloriosa
entre el polvo más polvo de sus tránsitos siderales. El mundo y sus catervas, por designio insondable, repite sus nombres con una memoria torrencial y terrible. Cervantes, despavorido, se ríe de sí mismo en múltiples idiomas y no puede soportar la púrpura de tamaña resonancia. Picasso ya no tiene fuerza en sus ojos marchantes para pujar al viento mirándose en su espejo, y Juana de Arco sigue ardiendo allá en las estrellas cada vez que una monja se presigna y enciende una vela. Los muertos imposibles, desde Arturo hasta Marcuse, se defienden de los vivos abrazándose en tumulto, y el más vivo de todos, llamado Adán en los libros, inventor de la ceniza y teórico mayor de los cuchillos, estremeciéndose en su muerte suprema de tan bíblica, pide para los suyos la erosión de la tierra y la sequía del mar. Buenas tardes. Gracias. Carmen Pulpón. Me quito esto. Muchas gracias. Emocionada también por las palabras y por los versos que se han leído. Quiero daros las gracias a todos por este acto, por estar aquí, y recuerdo que mi conocimiento del poeta es desde la investigación, donde también se le debe muchísimo, y lo he conocido más por estar leyendo, buscando, y gracias a él encontrar respuestas, que por su poesía, a la que me he acercado ahora. Y he querido traer algo más sencillo de los comienzos. Es un poemario que fue premiado con la Flor Natural de los Juegos Florales del Flamenco en el año 68, publicado por la Cátedra, El Cante de Jerez. Y de este poemario he seleccionado 3 pequeños poemitas. Dice así: Cante en la esquina. El tío José de Paula, vieja reliquia, pabilo, gitano caparazón, hondo duende del sonido, dijo su copla pequeña, su mínima copla, y dijo en 3 versos, en 3 golpes, en 3 cansados suspiros, lo que en el papel no cabe, ni puede llevarse un río, al decir lo que sentía en su corazón sencillo. Cantó su pena y su gloria, su soleado, su martirio, y en una esquina del barrio se cuajó de escalofrío. Cante en la Besana. Se detuvieron las yuntas al filo de la ladera. Las manos de los gañanes pasaron de la mancera al brillo de la petaca y el fuego de su quimera. El Gloria, gañán de punta, abrió surcos a su pena. Encendió su pedernal, la yesca de su yesquera, y acariciando a la mula desde la crin a la oreja, levantó su sol, su copla, sangre viva y farolera, para clavarla en el cielo como reja de tristeza. El Gloria, gañán de punta, esencia de la pureza del cante de los cortijos, voz de luz y voz de fiesta, rompió las lindes del campo, alegrando su tragedia. Y quiero terminar con Cante en el tabanco. Juan Mojama, jerezano, gitano canela en rama, fue de tabanco en tabanco, haciendo cierta su fama, de bohemio y de gentil, habitando madrugadas. Acompañaba su copla la soledad de su raza. Mojama, noche tras noche, haciendo son en la tabla y bebiéndose la sal hasta el fondo de la caña, hurgaba por sus adentros con un puñal de palabras para decir la soleá con la enjundia y el delirio de sus místicas entrañas. Murió al pie de su cante. El cante fue su mortaja. Lo lloraron los curdelas de los tabancos de España. Pero hoy lo llora un poeta, su pueblo y una guitarra. Muchas gracias. Invitamos a Dolores Barroso. Bueno, buenos días, queridos Manolo y Fran.
Muchísimas gracias por permitirme compartir un ratito con amigos tan queridos y tan admirados, desde la humildad de una persona que no es especialmente, vamos a decir, significativa en el mundo de la literatura, pero sí desde el agradecimiento por todo lo bueno y lo humano que me aportó Manolo Ruiz y sobre todo a lo largo de toda mi vida, por la cercanía a través también de mi padre, de mi familia. Pues yo quiero agradecer muchísimo a la cátedra que me hayáis invitado a participar en este reconocimiento de los valores humanos, literarios, y de la puesta en valor de la aportación de Manolo a la significación de la cultura andaluza y del flamenco en particular. Y me emociona especialmente verte a ti, Tina, porque para mí siempre la cara bonita y amable del festival era cuando aparecíais vosotros. Cuando aparecíais vosotros ya empezaba el Festival de Jerez, ¿no? Y yo me sentía muy, muy, muy privilegiada. Entonces, en la humildad de mi aportación, quiero representar a todas las personas que tenemos que sentir agradecimiento por Manolo Ruiz y una gran satisfacción porque cada vez que se celebra un tribunal de TFM en el máster de flamenco y aparece continuamente citada la aportación de Manolo, yo me siento muy satisfecha en esa reivindicación constante de personas que son un faro, porque su vida está también vinculada a su pasión y son honestas en esa entrega constante al conocimiento y siempre con alegría. Perdonad que me extienda, pero quizá más que la lectura, no sé cómo me saldrá porque estoy un poquito abrumada, pues quería poner en valor esos aspectos. Con que muchísimas gracias y salud y larga vida a la cátedra. Muchas gracias. Me quito esto porque a mí también se me empañan las gafas. Bueno, pues con todo respeto y humildad, de oboe, un pequeño fragmento que me recuerda a mi infancia y me recuerda a las manos de mi abuelo y esa voluntad de mi padre, un niño que aprendió a leer con 14 años, que vivió en ese campo donde escuchaba también ese flamenco. Bueno, pues me recuerda esa fuerza de vida, ¿no? Volvería a nacer, repetiríame, oboe, contigo, otra vez el campo, el predio del jinete hacia poniente, las luces de los puertos cual luciérnagas, un sueño, un son de cada vena, sobre pletóricas malvas, tarajes, torbiscas, quejigos y acebuches, hondas veredas por las que caminar único y solo, canteras como hundidas catedrales. Alarmas de su música, vientos y estrellas, giraldas los arroyos, clavellinas en el corazón, en los respaldos, en las traspuestas laderas, junto a los insólitos hincos, bajo el arcoíris adivinado en la realidad depuesta. Mas no arguye su canto la calandria, ni vuela el estornino. Eres tú, oboe, monje que recita el pliego de antífona que voló del atril hasta mi lámpara. Muchas gracias. ¿Me pongo esto? Todos conocemos su faceta vinculada al flamenco, su trabajo en la investigación, sus publicaciones, como ha comentado Manolo, el Diccionario Enciclopédico Ilustrado, prácticamente el elemento de consulta fundamental para cualquier investigador hoy día. Pero hay una faceta un poco menos conocida de Manolo Ríos Ruiz y ha sido su aportación dentro del tema discográfico, ¿no? Él estuvo durante unos años trabajando para la casa CBS y gracias a él toda una generación de artistas, sobre todo jerezanos, aunque también había algunos de la provincia, caso de Manolo Sanlúcar, María Vargas o incluso el Chato de la Isla, pues tuvieron gracias a él un reconocimiento y aprovecharon esa presencia suya para relanzar sus carreras. Para desglosar un poco lo que ha sido su aportación a nivel discográfico, tenemos que irnos un poco antes de ser contratado por CBS y en su colaboración con la Casa Hispavoz, donde estaba al frente su amigo inseparable José Blas Vega. Con él van a lanzar los dos primeros discos que van a pasar a la posteridad y donde Manolo va a tener un peso importante.
En el primero, el de Fernando Terremoto y Manuel Morao, él hace el prólogo del disco, una cosa muy habitual en la discografía de la época, que solía ser acompañada por el prólogo de un escritor o de un poeta conocido. Eso durante, sobre todo, los primeros años de las décadas de 1970, también a principios de los 80 se mantuvo, ¿no? Y luego también va a participar de lleno a nivel no en lo meramente productivo, pero sí va a colaborar con el disco Canta Jerez, todo un emblema, ¿no?, del flamenco, y donde se congregan una serie de nombres, voces casi históricos a todos los niveles, y yo creo que irrepetibles. Manolo, como digo, llega a la casa CBS en el año 1970. La casa CBS, la multinacional, se instala en España y durante los primeros meses del año 70 empieza a funcionar y lanza discos de Donovan, Santana, Simon & Garfunkel y Chicago, entre otros, ¿no? Pero con el flamenco no lo va a hacer hasta finales de 1970 y lo hace de la mano de Manolo Ríos Ruiz. El primer disco en la que Manolo tiene especial peso va a ser este, Viejo Cantes Hondo, de Manuel Agujetas. Un disco en el que Agujetas se presenta prácticamente en sociedad, era un desconocido absoluto, y un disco que va a suponer un punto de inflexión fundamental en la trayectoria de Manuel Agujetas. Me contaba el otro día Teresa, en las múltiples conversaciones, la hija de Manolo, las múltiples conversaciones que hemos tenido todos estos días, que una anécdota muy curiosa, y es que Agujetas le contaba que el primer filete que se había comido en su vida se lo comió con Manuel Ríos Ruiz. Imagínense de lo que estábamos hablando, ¿no? Pues gracias a este disco, Manuel Agujetas va a dar un salto fundamental. En el prólogo, como veis, se acompaña un texto de Manuel Ríos Ruiz, no se aprecia demasiado. Ese va a ser el primer disco que va a producir Manolo para la casa CBS y que, como digo, supone un verdadero boom, porque Agujetas empieza a ser una figura importante a todos los niveles a partir de ahí. El segundo disco que va a grabar será con María Vargas, una cantadora de Sanlúcar, que muy vinculada a la cátedra a finales de los años 60. De hecho, una de las iniciativas que pone en marcha la cátedra durante ese periodo son los Juegos Florales, que desafortunadamente solo duraron 3 ediciones, ¿no? Y en una de esas ediciones, en la del año 69, María Vargas es nombrada reina de los Juegos Florales. Las otras dos creo que recordar de memoria que fueron María Teresa Fernández de la Peña, y la otra era Solera de Jerez, una bailadora de jerezana que vive actualmente en Málaga, ¿no? Pues con María, con esa buena relación que tenían, pues Manolo graba su primer disco, también en 1970. Destaca, tanto en el disco de Agujetas como en el de María, la presencia de Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar va a convertirse a partir de entonces en una pieza casi inseparable de Manolo Ríos Ruiz, porque a nivel letrístico, porque Manolo, ahora lo comentaré, desarrolla también su faceta como autor en muchas de estas grabaciones, y él hacía la letra y Manolo Sanlúcar hacía los arreglos musicales, con lo cual se convierten en un binomio fundamental, ¿no? Sanlúcar no solamente va a funcionar a nivel de guitarrista de acompañamiento, porque va a participar en casi todas las grabaciones que empiezan a realizarse, sino que también va a cultivar su faceta como guitarrista de concierto, con el disco Mundo y Forma, que luego veremos. Ese es el disco de María Vargas, y aquí nos vamos a detener, como he dicho antes, en su faceta un poco como autor, ¿no? Y es muy curioso porque Manolo, sobre todo en estos primeros años, los que empieza a trabajar en CBS, no firma como Ríos Ruiz, sino que firma bajo el seudónimo M. Guadalquivir. Si lo vemos, se ve aquí en esas romeras de la Cartuja que graba Sordera, vemos cómo firma como M. Guadalquivir. Y así lo va a repetir en casi todas las grabaciones. Ya conforme avanza la década de los 70, hay algunas que sí aparece su nombre, pero
en la mayoría lo va a hacer con ese seudónimo, M. Guadalquivir. El tercer trabajo discográfico lo hemos visto ahí, Flamenco de Jerez, otro trabajo que va a suponer un punto de partida importante para otro grupo de artistas jerezanos, ¿no? Además de Agujetas, que hemos comentado anteriormente, se van a sumar Fernando Terremoto, con el que ya había grabado, él había participado, pero en Hispavoz, Fernando Galvez, Romerito de Jerez, Manuel Soto Zordera y Vicente Soto, que ahora nos acompañará. Un Vicente Soto que por primera vez en este disco va a pasar a llamarse Vicente Soto, porque hasta entonces se le conocía como Sotito de Jerez, que según me ha explicado Vicente era porque así lo conocía Caracol, cuando vivía en Madrid, así lo conocía Caracol, de estar con Sordera, pues el hijo de Sordera, Sotito de Jerez, y de hecho en algunos discos aparece como Sotito de Jerez. Y esta es, como digo, otra de las facetas de Manolo. Antes ha leído Rafael un poema dedicado a Rafael de Paula, que sin duda ha sido uno de sus toreros predilectos. Manolo Ríos Ruiz era un gran aficionado a la tauromaquia, tiene escritos tratados, pero Paula era para él uno de sus favoritos, ¿no? Y estas son una de las letras que compone para ese disco, que canta Romerito, que tengo que reconocer que es difícil traducir a Romerito a la hora de vocalizar, no todos los artistas vocalizan de la misma manera, es muy complicado, pero... Y ahí vemos otra de todo ese legado que nos ha dejado Manolo. El cuarto disco va a ser Fandangos de Tronío, una recuperación de fandangos por parte de los mismos artistas, pero se van a sumar dos nuevos miembros del cante de Jerez, jovencísimo Juanata y José Vargas el Mono, que por primera vez van a participar en un disco producido por Manolo Ríos Ruiz, y además también en este disco se suman las guitarras de Manuel Morao y Juan Morao, que hasta entonces era solamente monotemático a la hora de que fuese Manolo Sanlúcar. El quinto y el sexto pues son, como ven, Noches del Cante Gitano y Fiesta de la Bulería, a los que va a seguir sumando artistas de Jerez. A ellos se van a sumir Sebastián Acevedo el Berza y también Lorenzo Galvez Ripoll. O sea, con lo cual estamos hablando de que Manolo, conforme va pasando el tiempo, va aglutinando a una serie de artistas que sin su figura creo que hubiese sido muy difícil de que hubiesen seguido una trayectoria ascendente, ¿no?, como la que tuvieron muchos de ellos. Me gustaría pararme ahora también en otro detalle que a mí, a la hora de analizar un poco la figura de Manuel Ríos Ruiz, me ha llamado mucha atención. Y es que hay muchas letras escritas por él que casi hoy día un poco como la utilizábamos o la calificábamos dentro del acervo popular, ¿no? Sin embargo, hay muchas que son de su autoría. A mí me ha llamado mucho la atención esta que graba Sordera, que son Bulerías de las calles de Jerez. Y la primera estrofa, como vemos, la calle Cantarería, es la calle de la Pena que canta por bulería. Una letra que se ha hecho popular y que hoy día cantan muchísimos artistas, pero que tiene copyright, es de Manuel Ríos Ruiz. Yo personalmente lo he descubierto aquí, igual que en otra... A ver si viene ahora... Más adelante. Igual que en otra que descubrí el otro día por casualidad, que está por aquí con nosotros, con el Gómez de Jerez, en un disco que graba el Gómez, en su primer disco que graba con la Casa Colombia, Manolo le cede una bulería y que se habla, una letra también muy popular que dice son los toreros, Rafael de Paula y Curro Romero, algo que atribuimos un poco casi al acervo popular, pero también son letras de Manuel Ríos Ruiz. Es muy curioso, a mí personalmente me ha llamado mucho la atención porque no se lo atribuía a él. Y me ha encantado, ¿no?, que todas estas cosas pues salgan a la luz, porque bueno, al César lo que es del César. En el siguiente disco, como vemos, está dedicado a la guitarra. Manolo no solamente cultivó el cante y aprovechó que esa buena generación de artistas que venían procedentes de Jerez y con muchísimas cualidades, sino que también se va a centrar en la guitarra. Al margen de Manolo Sanlúcar, edita el primer disco de Manolo Parrilla, se llama Guitarra Gitana.
Y luego se va a centrar en que para mí, en estos dos, que son verdaderas obras de arte, el trabajo Mundos y Formas de la guitarra flamenca de Manolo Sanlúcar, que lo dividió en 3 volúmenes. Durante 3 años estuvo Manolo realizando este disco y donde se recogen toda una serie de toques flamencos. Es quizás una de las grandes obras del maestro Manolo Sanlúcar, igual que la siguiente, Sanlúcar, que con el tema Caballo Negro, uno de los más famosos, llegó a ser un tema a nivel de listas de radio y demás, de éxito, estuvo, vamos, impresionante. Después de estos 2 discos va a venir el segundo de Manuel Agujeta y otro a María Vargas. La portada, hay algunas portadas de estos discos que la verdad es que tienen un análisis aparte, es que no se ve nada. Y otro de las personalidades que a mí me hubiera gustado que hoy hubiese estado aquí, desde la cátedra hemos hecho la invitación pero no ha sido posible, ha sido la figura de José Mercé, al que Manolo también recupera, porque cuando está con él en Madrid, al que había viajado a casa de Sordera con Antonio Gallardo para grabar toda una serie de temas un poco aflamencados, pero es Manolo quien los recupera, quien lo lleva por el cante más tradicional, y de hecho en ese disco, El Cuarto de los Cabales, en el que participa José Mercé, supone también, igual que pasó con Agujeta en Viejo Cantejondo, supone también casi como una especie de boom, porque a partir de ahí José Mercé va a ser un artista cada vez más solicitado. Y bueno, no podemos dejar de hablar de Manuel Ríos Ruiz y hablar de La Paquera, con la que también formaron una simbiosis importante a la hora de producir discos. Manolo consiguió además que La Paquera no solamente se centrase en lo meramente flamenco, que hacía y de maravilla, sino que aprovechó sus cualidades y sus dotes para meterlas por terrenos un poco menos habituales. En el primer disco que graba es un poco más coplero, con temas de León Montero y Quiroga. Y luego también, a mí este es un disco más tradicional que graba con Manolo. A mí realmente me llama mucho la atención el diseño de esta portada, porque estamos hablando de un disco de los años 70 y es súper actualidad. Me llama mucho la atención. Este es un disco más tradicional y luego va a grabar con La Paquera, que va a ser La Paquera por Sevillanas, que está íntegramente lo componen sevillanas. Y para ir terminando, otra de las figuras fundamentales dentro de la aportación de Manolo Ríos Ruiz a nivel discográfico es la figura de Manuel Soto Sordera, que también se va a convertir en un pilar importante dentro de su carrera, pues Sordera va a participar no solamente en este disco, que se aprovecha cuando la cátedra le concede la Copa Jerez, sino que va a participar en muchos discos colectivos, ¿no? Durante el periodo de Manolo en CBS van a destacar una serie de figuras concretas, como el caso de La Paquera, como el caso de Sordera, como el caso de Agujetas o María Vargas, pero también, como hemos hablado antes, va a incluir a todos esos artistas jerezanos de la época que confluyen. A veces, y lo hace realmente mediante grabaciones colectivas en las que cada uno aporta un poco su impronta. Y con Sordera pasa igual que con Vicente Soto, al que hemos visto antes en el disco anterior. Estos son otros de los ejemplos de los discos colectivos que hemos hablado ahora. Y bueno, para terminar, hoy teníamos que haber presentado un CD que ha realizado Rafael Infante con su serie Flamenco y Universidad, dedicado a la figura de Manuel Ríos Ruiz. Es un CD en el que Pepe Marín, nuestro querido Pepe, nuestra voz inconfundible, que hoy desgraciadamente no ha podido estar, me ha pedido que le disculpase por todo este tema del COVID y demás, pues era un poco reacio, igual que Rafael.
Y bueno, es un disco en el que este pregón que hizo Manuel Ríos Ruiz en 1979, coincidiendo con el centenario de Manuel Torres, en los actos que organizó la cátedra, pues Pepe le ha puesto voz y bueno, se ha completado además con una serie de temas con letras de Ríos Ruiz, como lo que hemos visto antes, las romeras de la Cartuja de Sordera, coplas toreras de Paula de Romerito, bulerías de la Nochebuena de Fernando Galvez, bulerías de los Reyes Magos de María Vargas y una seguirilla final de Manuel Torres, al que está dedicado el disco también. Lo íbamos a presentar aquí, pero por las circunstancias no hemos podido. De todas maneras, Rafael Infante y Pepe Marín nos han cedido una cajita de discos para, ahora sí nos los repartiremos para que podáis disfrutar de él, porque creo que es una verdadera joya, ¿no? Escuchar los textos de Ríos Ruiz en la voz de Pepe Marín y descubrir también todas esas composiciones que dejó Manolo en las voces de todos esos artistas que hemos hablado anteriormente. Pues no me quiero extender más, muchísimas gracias. Antes de pasar al recital con el que vamos a finalizar el acto de Vicente Soto, tenemos que cambiar un poco el mobiliario y poner esto arriba. Yo me gustaría agradecer a la familia en nombre de la Cátedra de Flamencología. Me gustaría que mi gente de la Junta Directiva de la Cátedra de Flamencología, Patricia, Juan Zarzuela, los que hemos estado hoy aquí, porque ha habido gente que no ha podido venir, nos acompañen porque queremos hacer de entrega una pequeña plaquita de recuerdo a la familia por todo este acto que hemos organizado. Por favor, Patricia, Juan.